Muy buenas noches, los saludo con mucho gusto desde la página de Facebook de Contacto. Muchas gracias a todo el público que en este momento está haciendo contacto con nosotros. Les sugiero que nos acompañe hasta el final porque es una noche verdaderamente interesante. También que nos ayude a compartir esta transmisión especial para que más público se una y haga contacto con nosotros, ya que nuestros especialistas tienen un tema bastante interesante. Hablarán de la espiritualidad desde un ángulo racional que fuimos educados. Hoy nos darán una visión contundente nuestros expertos que llevan una vida dedicados a este tema. Momento de arrancar. Esto es Contacto. Gracias a todo el público que está haciendo contacto con nosotros. Antes de entrar en materia, por supuesto, le doy la bienvenida a nuestro panel de especialistas que nos acompañarán durante toda esta noche. Le doy la bienvenida a Octavio Elizondo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Samantha. Miguel, un gusto de estar aquí con ustedes. A toda la gente, de verdad, no se despegue. Hoy vamos a hablar de cosas muy importantes y sobre todo de una palabra que mucha gente todavía no ha comprendido o que le cuesta trabajo discernir por dónde es el camino, y es la espiritualidad, así que no se mueva. Así es, y por supuesto, Miguel Ángel Aguayo, excelente noche. Buenas noches, Samantha, qué gusto de estar con ustedes. Octavio, ¿sabía usted que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia en esta tierra y no somos seres terrenales aspirando a un trabajo espiritual? Quédese con nosotros y vamos a tratar de dar el ABC de la espiritualidad. Así es, un tema que da, pero para mucho esta noche, ¿verdad? Y antes de entrar en materia, especialistas, ¿cómo empezarnos a ser espirituales? Aquí es muy importante entender que la espiritualidad, ya hay unas personas que ya tienen un avance, ya tienen una evolución, ya han recorrido un camino, no necesariamente en el aspecto intelectual, sino en su vida. Nosotros a través de el tarot, un sistema que yo tuve que aprender en la tradición oral que se llama el tarot de Nostradamus, pude determinar el estado evolutivo de cada persona. Así cada persona tiene un nivel de evolución, es decir, a través de las vidas que ha llevado experimentando este proceso espiritual, se ha formado espiritualmente. Pero algunas personas son nuevas en este camino espiritual. Y algunas personas que ya son viejas solamente lo que requieren es recordar. El primer punto es la espiritualidad solamente se puede dar a través del entendimiento, jamás a través de la voluntad. Nosotros cuando iniciamos un proceso iniciático, un proceso religioso, se nos exige severamente el llevar ciertas disciplinas, ciertos principios, para de ahí ceñirnos e ir a través de eso evolucionar. Pero la realidad es muy distinta. Usted que nos está viendo, si quiere verdaderamente conectar con un trabajo verdaderamente espiritual, tiene que poner toda su atención, toda su capacidad y todo su poder en el discernir, escudriñar y llegar al fondo de la verdad de las cosas. Aquí surge un parteaguas muy grande, porque la verdad es muy relativa. Cada persona tiene una cosmovisión de la vida y lo primero que tenemos que hacer es trabajar con muchos malos hábitos que tenemos y no nos permiten formar en un camino verdaderamente espiritual. Mi consejo es: ponga atención, medite en lo que le interesa verdaderamente espiritual. Escudriñe cada palabrita y vaya yendo al fondo y que le dé un sentido práctico a su vida. La espiritualidad no son teorías, sino es una práctica constante para mejorar como seres humanos. Así es, Octavio, para toda la gente que nos está viendo en este momento, platícanos cómo empezaste en la espiritualidad.
Fíjate que en un mundo como en el que vivimos, lleno de información, pero también lleno de ruido, llega un momento en que te tienes que sentar y encontrar esa paz que te haga discernir para dónde vas, cómo vas y hasta dónde vas a llegar en esta situación. Te mentiría si te dijera, yo traté de iniciarme en el mundo espiritual de esta manera. Fue algo que llegó solo y creo que tiene que ver con vidas pasadas y tiene que ver con experiencias de hace muchísimo tiempo. Yo en lo personal creo en la reencarnación y que todos tenemos, fíjate bien, esto es muy importante, todos tenemos un trabajo espiritual, todos. Nosotros, porque, como bien dijo Miguel, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Desde ahí apartes a que absolutamente todo, la religión que tengas, lo que profeses, tiene que estar muy de la mano de lo espiritual. Nosotros queremos explicarle toda la cuestión espiritual, pero desde nuestro punto de vista y de verdad hacerlo simple, hacerlo sencillo para que usted tenga la practicidad de ponerlo en su vida todos los días. Eso es muy importante. Pero déjame decirte que la espiritualidad, hablar de espiritualidad, era una definición de espiritualidad, es muy comprometido y es muy difícil, porque cada quien va a tener un diferente punto de vista, va a llegar al mismo lugar, pero decir espiritualidad quiere decir todo aquello que no está en el mundo físico, que tiene que ver con un mundo metafísico, donde habitan todos esos seres y todas esas vibraciones y todo ese conocimiento que está al alcance de nosotros a través de eones. Pero para que llegues tú a una situación de dominio, lógico, tienes que estudiar, tienes que entenderlo con el corazón, bajarlo con la mente, pasarlo por tu corazón para que entiendas que la espiritualidad también está intrínseco lo que es la palabra amor, amor al universo, amor a Dios, amor al prójimo y amor a ti. Eso es muy, muy, muy importante. Y de verdad yo creo que desde muy, muy, muy pequeño yo sentía esa sensación que no estaba solo, esa sensación que estaba muy cerca de mí, mi ángel guardián. Fíjate, y desde Octavio, ahí empezó. que discúlpame que te interrumpa, dime. pero me hiciste recordar cuando te conocí y leí tus arcanos de Nostradamus. Me di cuenta que tenías un arcano maravilloso que era el número 16, que es la casa de Dios, y que significa que todo aquel que quiera destruirte primero tendrá que destruir a Dios. Entonces es algo formidable como tú te has formado espiritualmente en este camino, y por eso haces alusión a esos inicios cuando eras chico. Muchas gracias, de verdad. Ahorita me recordaste algo muy importante que Miguel me hizo favor hace algún tiempo de decírmelo. Eso me da mucho mayor tranquilidad, compromiso para saber que estoy por el camino y para saber que tengo que compartirlo con los demás, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo aquí en Contacto es compartir nuestras vivencias y el conocimiento vasto como tiene el maestro Miguel y un conocimiento más pragmático como el que Dios me ha dado, y a también base de basado la en sus sensibilidad. experiencias, Octavio, ¿Mande usted? Sobre todo también basado en sus experiencias. No, claro, lo más importante es hablar de las experiencias personales, que creo que son muy aplicables a las experiencias de la gente que en este momento nos está viendo. De verdad, yo fui entendiéndolo poco a poco, pero de verdad, también esto es importante. Hay gente que entra a este mundo de la espiritualidad y después dice, ¿sabes qué? Esto es muy complicado, ¿sabes qué? Mejor yo no le entro. Empiezan a suceder cosas en tu vida, lógico, cosas que te mueven, cosas buenas, cosas no tan buenas. De verdad, esto es muy importante, que la gente entienda que cuando te metes al mundo espiritual, no todo va a ser color de rosa, ni todo va a ser color blanco. Existe esa dualidad, y mientras más cerca estés tú de la luz, de tu espiritualidad personal, la oscuridad te va a atacar mucho más fuerte. Eso sucede, es como la vida de los santos. Te hablo rápidamente de un padre que yo admiro muchísimo, el Padre Pío. El Padre Pío era un fabuloso exorcista, un ser de luz enorme, y era atacado por los demonios en la noche, era golpeado, fue estigmatizado por este tipo de situaciones.
y él veía la espiritualidad de una manera era un guerrero de Dios. Él estaba al servicio de los demás. No necesariamente, hago esta acotación y lo aclaro, la gente que quiera entrar al mundo espiritual le va a suceder eso. No, para nada. Pero te digo que son seres con una espiritualidad muy fuerte, con un concepto de vida y después de la vida muy diferente al que tenemos nosotros, y sobre todo que saben que su misión en esta tierra es espiritual más que física. Eso es muy importante. Así es, sobre todo que este tema de la espiritualidad es muy profundo, ¿no? Pero Miguel Ángel, ¿cuáles serían los primeros pasos como el ABC espiritual? ¿Nos los podrías explicar? Sí, muy al margen de que existen leyes, principios y una serie de procedimientos, la primer paso que vamos a dar es, usted se tiene que conectar con un principio de su ser interno que es la verdad. ¿Se acuerda de esa palabra que se llama abracadabra? No es abracadabra, sino abracadabra, que significa el poder de la palabra para crear, para hacer. Si usted no cree lo que usted dice, si usted muchas veces dice mentiritas blancas, no va al fondo de la realidad, su poder disminuye, se va haciendo chico. Usted quiere convertirse a partir del día de ahora una persona poderosa, tiene que, desde lo más simple, hablar con la verdad. Esa es la magia, ese es el verdadero poder del verbo. Si nosotros respaldamos nuestras acciones con una realidad tangible, entonces cuando deseemos algo, esa energía sabemos que va a ser. Pero si nuestra realidad es relativa, porque algunas cosas son ciertas, algunas cosas no son ciertas, cuando lo subimos a nivel creativo, a los mundos superiores de nuestro proceso espiritual, pues conforme se nos van a dar, conforme no se nos van a dar, por esa razón de no hablar la verdad. Todo ser espiritual tiene que estar forjado de hablar con la verdad. Yo a veces hay momentos que las personas están en periodos astrológicos muy fuertes como Sarasati, Rakshasa, que son aspectos... ¿Nos puedes explicar qué son? Sí, son aspectos donde las personas tienen un formateo de su vida, que tienen que cambiar todo, pueden perder todo, pueden separarse, entran en una crisis. Entonces yo le digo, usted va a ser muy fácil de salir adelante. Tan solo no va a comprar ni gemas, ni va a ser limpia, ni nada. Tan solo ubíquese en la verdad. Y sabes, el 99% de la gente que me dice, oiga, ni mentiritas blancas, no. Cero. Tan solo la verdad. Ese sería el primer principio. El segundo es quitarnos los malos hábitos. Muchas veces fuimos concebidos con esos malos hábitos. Esos hábitos son como esas entidades que nosotros tenemos a un lado de nosotros que no nos permiten accesar a una información nueva, a un conocimiento nuevo. Ya son como un sello o un escudo que no permite entrar otras verdades universales a nuestras vidas. Ese es el trabajo. Una persona que tiene muchos hábitos espirituales o religiosos y no está abierto, está totalmente mutilado en un trabajo espiritual. Tiene que cambiar esos hábitos y tener una percepción abierta, y su único dogma va a ser el discernimiento, su propia inteligencia para decir esto es cierto y esto es mentira. Una vez que entramos en ese proceso, otra de las cosas es vivir en el eterno presente. Ese es el tercero, vivir en el eterno presente. Uno de los grandes problemas y de los malos hábitos que nosotros tenemos es que vivimos mucho del pasado y soñamos mucho del futuro. O en el hubiera. El pasó, el hubiera, quisiera, si hubiera sido distinto. Y quiero decirle que cada experiencia que usted está teniendo, por muy dolorosa que sea, es una lección de vida para mejorar, para evolucionar. Yo no considero que esta vida, que se llama karma, sea para torturar, para dañar.
sino que son lecciones para mejorar. Pero a veces nos cuesta trabajo desprendernos, desapegarnos, un divorcio. Yo he estado en contacto con mucha gente y hay gente que ahorita se está separando y la gente sufre mucho y le digo, tienes 25, 26 años, tienes una vida por delante. No, pero yo quiero esa relación. No. O sea, la vida, tienes que tener un principio en la vida de dignidad, de respeto, de honor a tus ancestros para que tú puedas continuar en tu vida. Así es. Pero ¿cómo nos podemos desprender de ese tipo de situaciones para poder entrar la espiritualidad? Mira, hay que desprenderse de ese tipo de situaciones a través de la conciencia y a través de que sepas que no está bien que te quedes en un lugar. Por ejemplo, lo que acaba de decir Miguel, lo último, gente que se tiene que separar, relaciones que ya no están funcionando y que la gente sigue aferrada a estar con una persona que lo maltrata, una persona que no lo valora, una persona que lo minimiza. Pues caramba, eso se necesita valor y también tener respeto por mi persona para dejarlo e irme por otro lado. Eso, una relación nociva, y creo que es muy importante porque creo que la gente que nos está viendo en un momento dado ha pasado por esas situaciones o está pasando por esta situación, va en detrimento de nuestra vida espiritual, aunque se diga todo lo contrario. Así que hay que ir para adelante, hay que entender que si hay bueno hay malo, hay que tomar decisiones que pueden ser dolorosas en este momento, pero que posiblemente a corto, mediano o largo plazo nos van a traer muchísimos beneficios. Oye, Octavio, en la espiritualidad también estaba leyendo un poco que habla de las leyes universales. ¿Qué nos puedes decir? Fíjate que vamos a mencionar ahorita estas leyes universales que a lo mejor mucha gente las conoce y vamos a hablar rápidamente del maestro Hermes Trismegisto. Hermes 3 veces maestro y habla de 7 leyes universales que tienen que ver con la espiritualidad, pero que no es la completa espiritualidad, eso quiero aclararlo. Okay. Y el principio es la ley del mentalismo, le hemos comentado aquí y el maestro Miguel Ángel ha comentado que el 99% es metafísico y el 1% es materia. Quiere decir que la mente es la que crea y va creando absolutamente todo en la vida. La correspondencia, no sé si han escuchado que se dice como arriba hacia abajo, como abajo hacia arriba. Estamos hablando de mundos o dimensiones diferentes a esta, pero que cualquier cuestión que hagas aquí puede tener resonancia allá y de igual manera cualquier situación que se haga allá puede tener resonancia aquí. ¿Estoy en lo correcto, Miguel? Sí. Entonces esas leyes son muy importantes, la vibración, todo vibra, Miguel, todo vibra, Samantha, todo tiene una vibración, todo tiene vida, sí, la música, la naturaleza, nosotros mismos, eso te hablo desde el punto de vista bien positivo, pero también la soberbia, la ira, el odio tiene vibración y esa vibración va a ser, si tú estás en una vibración de ese tipo, pues vas a traer cosas negativas, vas a traer obscuridad. Un ejemplo, el maestro Masaru Emoto trabajaba mucho con el agua. Okay. Y hacía un experimento fabuloso que tú lo recordarás, Miguel, que era bendecir el agua, ponía un vaso con agua, bendecía esta agua, la refrigeraba, salía, la volvían a revisar a nivel del microscopio y los cristales eran hermosos, hacían una forma hermosa, veías tú a Dios en esa bendición. Wow. Por el contrario, cuando tú maldices el agua o algún alimento, porque también está ese estudio, el alimento se echaba a perder rapidísimo y los cristales cuando los veías eran horribles. Imagínate el poder que tiene esta situación. Somos casi el 80% de agua en nuestro organismo. Imagínate tu mente lo que puede hacer con una bendición o con una maldición. Eso es la vibración que existe en el universo. También por otro lado, que me llama mucho la atención son los principios espirituales, Miguel Ángel. Hay principios espirituales en la tierra y hay principios espirituales en el cielo. En la tierra, en la tradición Vedanta, le llaman Prakriti, que significa la materia. Esa materia está compuesta por 3 formas de manifestarse. Es la parte
le llaman a ellos activa, que se llama rayásica, la parte pura, que se llama sattva, y la parte muerta, que se llama tamas. Todo en la naturaleza tiene esas tres funciones: sádvica, rayásica y tamásica. Es así donde nosotros a veces vemos cosas en la naturaleza que se van a manifestar en esas tres energías. Pongo un ejemplo muy claro. Si usted se va a comer una fruta recién cortada, sería sádvica, lo más puro. Pero si usted se la come en su madurez, sería rayásica, sería en su plenitud. Pero si usted ya se la come cuando ya está echada a perder, sería tamásica. Así la vida tiene esas tres funciones. Hay personas que tienen una vida muy tamásica y esa vida los va a llevar a tener condicionamientos, pensamientos negativos y muchas cosas que les van a conflictuar. Yo he observado, por ejemplo, hablando de esta parte hindú que me fascina muchísimo, que la religión, la filosofía, la meditación y todo está integrado. Entonces, por ejemplo, hoy se escucha mucho de moda no comer azúcar, y el azúcar está relacionada con una energía muy tamásica, que es pesada, que es densa. Pero para que esa densidad se pueda dar es porque también nosotros somos de pensamientos muy tamásicos. Es decir, que el hígado, que es el que procesa las azúcares, nosotros está regido por Júpiter. Si nosotros tenemos una vibración muy baja espiritualmente y comemos mucha azúcar, nos vamos a convertir doblemente pesados, densos. Entonces no es una regla. Por eso la Ayurveda, que es la medicina hindú, dice que estos estados con la alimentación pueden duplicar los factores o pueden disminuir o pueden equilibrar. El aspecto más puro es sádvico, son personas de mucha luz, de mucha espiritualidad y es lo más puro, pero a veces en la vida se requiere acción y ahí se requiere la energía de rayas. Esos son los principios básicos de la materia. Y por último tengo los principios espirituales, que son muy parecidos a lo que Octavio nos dice con los 7 principios del Kybalión, que son el yin y el yang, que más que opuestos, como se ven las polaridades, es un complemento, es una integridad. Y el principio mayor que a mí me gusta de toda la espiritualidad es la no dualidad. Ese es el grave problema que existe actualmente espiritualmente, que todo lo clasificamos por un hábito, esos hábitos que hay que como transformar y cambiar, que ya están como espíritus, como entidades en nosotros pegados, y que todo lo vemos como bien y mal, y todo es relativo. Por eso les puse este ejemplo de la alimentación, y de la alimentación podemos hablar muchísimo. Es increíble, de verdad, es increíble. Por ejemplo, un fakir que ayuna y que dura 6 meses sin comer, que la gente puede pensar que él está loco, el mismo Maestro Jesús que ayunó 40 días y 40 noches. Ahorita hay mucha gente practicando el ayuno, le llaman ayuno intermitente. Y créeme que se dice que el ser humano no necesita tanto el alimento como nosotros pensamos. Te puedes alimentar de sol. Increíble. Y tiene esto que te estoy diciendo, tiene mucho que ver con la espiritualidad, tiene mucho que ver con lo que está diciendo Miguel Ángel sobre la alimentación y sobre la dualidad, sobre que todo tienes que verlo si es bueno o es malo. Pregúntale a una persona normal o dile a un médico, oiga, doctor, voy a dejar de comer 6 meses, te va a decir, pues se va a morir. Así es. Pero no te vas a morir si tu espíritu, Fíjate que te voy a poner un ejemplo y muy simple que vivimos nosotros aquí en Contacto. El productor Felipe Sendejas aquí de Contacto, cuando va a hacer algo, cuando va a hacer un programa, ayuna por 48 horas o 36 horas. Y yo lo he visto porque viajamos juntos y toma pura agua. Y le digo, ¿de verdad, Felipe? Qué complicado. Y dice, no, me siento súper bien. Y de verdad él está súper bien. Hay un alimento más grande que el alimento físico, que el que tomamos porque tenemos hambre para saciar esa necesidad de ser humano, que es el alimento espiritual. Y estará de acuerdo conmigo, Miguel. Y ese alimento espiritual puede llenar mucho más esos vacíos
que el alimento normal. Digo, a lo mejor le estoy diciendo algo, no le estoy diciendo, por favor, no me malentienda, que deje usted de comer y que haga ayunos de 4 días. Busque información, esto existe sobre el ayuno, pero a final de cuentas, cada quien tiene su camino y cada quien va a tomar la espiritualidad conforme le corresponda, conforme sea su tiempo y conforme el avance espiritual que tenga en nuestra vida, que es muy importante mencionar ahorita lo que estábamos mencionando, lo del Kybalión. Nos quedamos en la vibración, todo Así vibra, es. bien y mal, todo vibra, lo bueno y lo malo. La polaridad, todo tiene una polaridad, Miguel, todo tiene su parte positiva, su parte negativa. ¿Estoy en lo correcto? Así se manifiesta en las leyes del Kybalión, pero en los principios espirituales son diferentes. Se dice que son complementos, son energías. Imagínate, ahorita una persona se está divorciando porque es probable que vaya a encontrar su verdadera alma gemela, esa persona que va a ser afín, que la va a comprender y la va a entender. Pero esa persona en dolor se aferra a una situación presente y no está dejando fluir su vida. Entonces ahí esa situación del bien y del mal va a ser muy relativa, porque pregúntese usted, ¿cuántas cosas de su vida aparentemente estuvieron como cubiertas de algo mal, pero en realidad en el fondo había algo bueno? Entonces nosotros, como lo vemos en los principios espiritual, no existe esa dualidad del bien y del mal, existen polaridades que son como la integridad. Inclusive en la astrología china o la metafísica china se dice que es malo que te sobre algo o que te falte, y ya lo hemos hablado en ejemplos de la misericordia, cuando manejamos el exceso de misericordia y nos dejamos como apachurrar, dañar o perjudicar, es tan malo como el no tener misericordia. A ver, especialistas, por ejemplo, yo, Samantha, si yo a lo mejor no soy muy espiritual y me empiezo a adentrar en la espiritualidad, ¿cuáles son los principales cambios que voy a empezar a ver en mi persona? Es muy simple. Primero, hay muchas personas que tienen una soledad tremenda, pero tremenda. Nada les complace, aunque tengan a gente, perdieron la capacidad de asombro, que tengan gente a su alrededor que las quiera, sienten que no las quieren, no encuentran ese punto de fuerza en la vida como para decir soy feliz, tengo lo que necesito, estoy luchando por hacerlo, no sueñan, no sé, miles de factores o cientos de factores que pues al final de cuentas van a ser los que tengan una calidad de vida muy negativa. Cuando entras tú a este mood, vamos a decirlo así, que tratas de ser una persona más espiritual, de verdad empiezas a sentir una enorme paz, te empiezas a sentir conforme y a gusto contigo, eres más positivo, eres más asertivo en tus opiniones y sobre todo tu visión de tu microcosmos y del macrocosmos cambia. Me refiero, del microcosmos es tu vida, tu trabajo, tu familia, todas tus situaciones personales. Te haces más empático con tu entorno, con la gente, te haces más comprensivo, te pones en los zapatos de terceras personas, entiendes por qué están sufriendo. Para ti es más fácil llegar y decirle, hey amigo, estás triste, déjame darte un abrazo. Y ojo, de verdad, saber duele. Entonces empiezas a crecer, no crecer en el dolor, no. Empiezas a crecer a través de que empiezas a comprender todas esas situaciones y todo ese dolor que posiblemente estuvieras cargando de tiempo atrás se empieza a transmutar y empieza a convertirse en alegría por la vida, en alegría por el servicio y el saberte que no estás solo. Te voy a decir un ejemplo claro. Hay gente millonaria que tiene billones, no millones, billones de dólares, muchísimo dinero, pero no son felices. Exactamente, tratan de encontrar la felicidad en situaciones banales, que no los han también hecho felices. ¿Y sabes dónde encuentran la felicidad? ¿Dónde? Ayudando a los demás. Donando dinero para niños con cáncer, siendo personas más altruistas, y eso es parte de la espiritualidad. También hay gente humilde
que no tiene esa capacidad económica, que también lo hace y lo hace con mucho gusto. Ellos ya están viviendo la espiritualidad. Ellos, de verdad, si tienen una torta y ven que llega otra persona que tiene hambre, le dan la mitad de su torta o se la regalan. Sí. Yo lo he visto. Eso es parte del cambio. Eso es parte de lo que tienes que vivir, desapegarte y entender que lo material es importante, pero que tienes que compartirlo. Que también no puedes vivir en un mundo de completa pobreza. Eso tiene que ver con parte de la espiritualidad, entender que vienes a este mundo a ser feliz, que esto fue creado para que crezcas, para que tengas, para que compartas. No te tiene que faltar, pero tampoco te tiene que sobrar. Eso es muy, muy importante. Así es, y como bien comentaba Miguel Ángel, tener la apertura de conocer cosas nuevas, no cerrarse. Fíjate que eso es importante porque el tener una visión cultural muy distinta, muy amplia, te da posibilidades de aprender mucho. Y esos hábitos a veces nos hacen ser muy localistas, muy cerrados y no nos permiten recibir esa información de otros conocimientos. A mí en lo personal lo que me ha ayudado mucho a crecer en lo espiritual es haber tenido una visión cultural muy grande. Por mis arcanos de tarot que me permiten accesar a ciertos conocimientos. Yo he estado en cabezas de linaje, significa con personas directas de la tradición, donde me enseñaron esos conocimientos y esas enseñanzas. Y en esas cabezas de linaje yo he aprendido directamente en su idioma, en su energía, en su vibración directamente. Y es otra vibración totalmente distinta. Cuando nosotros nos quitamos esos hábitos y empezamos a entender nuestra vida, es como nosotros vamos a ir avanzando. Si no hay entendimiento, no hay avance. Miguel Ángel, tenemos una... Mira, esta pregunta es muy importante porque tenemos un sistema ya de creencias, ya por ende, ¿no? Desde que nacemos. Pero a mí me interesa conocer algo más. Alguna vez te escuché decir que tenemos que pedir permiso a nuestros ancestros, ¿no? Para conocer otros. Así es. Fíjate que se llama alianzas de poderes, porque nosotros ya cuando uno nace y usted es bautizado, que le ponen la cruz, le están sellando que no entre otro conocimiento en su vida más que el que fue el de su religión. Ese es el bautizo. Entonces, nosotros lo que hacemos es una vela con 4 moneditas, si son de cobre mucho mejor, como tipo 50 centavos, y nosotros la vamos a pegar, una vela de cera, y nosotros la vamos a pegar con cera miel, esas 4, y vamos a ir a un lugar virgen cuando salgamos a carretera. Y entonces nosotros vamos a llevar esa vela y les vamos a decir a nuestros ancestros, pido honrarlos con las creencias que me dieron y quiero que vean con buenos ojos estas nuevas creencias, judías, musulmanes, hindúes, chinas, japonesas, para hacer una alianza de poder, porque si no puede haber problemas dentro de nuestro camino y dentro de nuestro linaje. ¿Pero por qué problemas? Porque ya estamos condicionados con esa cruz, ya fuimos dominados, ya fuimos controlados, entonces tenemos que tener como ese respeto. Inclusive pues la cruz simboliza eso, significa como estar como atado o unido a esa situación. Por eso es muy importante el nosotros tener esa apertura de esos conocimientos que nos van a dar un entendimiento. No es malo, por lo contrario, nos ayuda a liberar, a tener una visión muy distinta del mundo, a tener otra apreciación del mundo, y eso nos permite como tener respuestas más amplias de lo que somos nosotros, totalmente respetando nuestro sistema. Eso es por un lado. Por otro lado, yo veo que la gente a veces, con todo debido respeto, no quiero hablar mal de nadie, pero yo veo que la gente a veces en lo espiritual es muy superficial. Por ejemplo, oigo hablar del Maestro Jesús. Si a mí me interesa el Maestro Jesús, yo voy a conocer quién fue Yeshua. Yeshua, el Yeshua hebreo. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua es una persona que anduvo en todo Israel promoviendo la espiritualidad, el amor, y nada más 2 comunidades de 248 comunidades o municipios no visitó, que eran idólatras, y nos lo venden como Yeshua como universal, y no, él tenía sus creencias. ¿Sabía usted cuál es la oración que rezaba diario Yeshua?
¿Cuál era la oración? Era el Shema. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Esa es la oración más poderosa. Era con la que se levantaba Yeshua todas las mañanas y oraba y rezaba. Y teníamos que conectarnos con la fuente. Si nos interesa a alguien, tenemos que escudriñar a las raíces. Ahora hay un filósofo hebreo, sefaradí, que se ha dado la tarea de investigar y se ha dado la tarea de ver las diferencias que existe del Jesús al Pablo judío, que eran diferentes, y cómo se fue formando la religión y cómo se fue distorsionando para llegar a lo que hoy es. Oye, seguramente mucha gente como yo desconocía de esta oración, pero ¿qué es lo que significa, Miguel Ángel? Significa, traducido del hebreo al español, escucha Israel, tu Dios es uno y único, ¿sí? Entonces significa que para los judíos es la oración más poderosa, que representa el monoteísmo y está representando un valor gemátrico de 248, significando que son 248 partes en nuestro cuerpo, y esa oración hace vibrar todo nuestro cuerpo, pero es creer solamente en un solo Dios. Pero fíjate qué importante, estamos hablando de una vibración. Que esas 248 partes de tu cuerpo vibren, sientan. Entonces, eso es bien importante. El maestro Yeshua vibraba, y vibraba en el amor, y vibraba en la ayuda, y vibraba en el conocimiento. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel, y sé que no nos ha llegado muchísima información, o nada más nos va a llegar la información que nosotros debemos de escuchar, porque acuérdate que la información es poder, y entonces sí es muy complicado que te den algunas claves, no para que tengas un poder como para que hagas daño, sino te enseñan el poder como a nivel material, terrenal, pero no es así. La espiritualidad tiene que ver con otras esferas de conocimiento, con otros lugares, con otras dimensiones, y dimensiones elevadísimas, que cuando decimos elevadísimas, la gente piensa que no está a su alcance, pero creo que está muy al alcance cuando nosotros seguimos el camino idóneo y hacemos ese estudio como tenemos que hacerlo. Hay que vibrarlo, hay que sentirlo. ¿Estoy en lo correcto, Miguel? Sí, y aquí tocas un factor muy importante que me gustaría aclarar, porque ya ahora la población se ha vuelto va creciendo mucho el índice de personas que son cristianas, que yo no tengo nada en contra ni de cristianos ni de católicos. Yo nací por tradición ancestral como católico, pero yo veo que mucha gente que se convierte a otra religión luego habla mal de su religión, y eso no es correcto. Debe de respetar ancestralmente lo que los padres le dieron. Mire, usted recibió una religión, buena o mala, nuestros padres tuvieron toda la intención de que nos fuera bien con esa religión. Así es. Si usted viene en una octava superior a evolucionar más y ayudar a su linaje que está atorado, lo va a hacer a través de otro conducto o a través de otra disciplina espiritual, pero jamás, óigame, nos debemos de burlar, porque fueron los principios básicos, y es como burlarnos que nos caíamos de chiquitos, que éramos tontos o algo así. Jamás. Fue un bien necesario en nuestra vida para poder seguir adelante. Y por eso es muy importante hacerle mención a la gente de los ancestros. Por eso los mencionamos mucho aquí en Contacto, porque los ancestros son los que trabajaron arduamente, los que a lo mejor dieron su vida para que nosotros estuviéramos aquí. Entonces hay que honor a quien honor merece. Su energía de verdad sigue con nosotros. Yo admiro el potencial que puede llegar una persona que se cambia de religión por el fervor que tiene. Porque no es fácil. Porque no es fácil por el fervor, pero muchas veces los inducen a que ofendan a otras religiones, de verdad. Y de igual manera, así como Miguel está comentando, yo nací también en un seno de una religión católica cristiana, de lo cual estoy muy agradecido. Sé que hay más, investigo más, sé que tengo que llegar a otro lado, pero yo valoro mi religión como tal, porque valoro mis ancestros y porque tengo especial, voy a decir algo que a lo mejor alguna vez lo dije en Extranormal y a mucha gente le dio prurito y se enojaron conmigo, pero cuando dije que no había metafísico más grande desde mi punto de vista que nosotros conociéramos que el maestro Yeshua,
que Jesús. Y mucha gente me dice, ¿cómo? Así es. ¿Cómo te atreves a decir que era metafísico? Simple, sencillo. Convirtió el agua en vino. Multiplicó los panes. Hizo que los ciegos vieran. Revivió a los muertos. Caminó sobre el agua. ¿Quieres un metafísico más grande? Dominaba los 4 elementos. Estaba más allá de la muerte. Increíble, es el metafísico, uno de los metafísicos más grandes. ¿Estoy en lo correcto, Miguel? Totalmente. Al igual que Moisés, para la tradición judía, Moisés es la persona que ha llegado a un nivel más alto, porque dice la tradición que Moisés, de todo lo que ha habido en la historia bíblica, fue el único que estuvo frente a frente con Dios en la zarza, y fue el que le dio los milagros o las magias para combatir las 10 plagas, quien abrió y separó el mar rojo. Y así hizo muchísimas cosas. También subió 40 días a construir la Torá en ayuno y regresó. Son los 2 elementos más importantes. Y todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, lamentablemente hay un abanico de grandes sabios y grandes maestros que han existido y que no se les han dado la información. La particularidad de Jesús, y que yo creo que vibra mucho contigo, Octavio, porque yo veo una similitud muy grande, es que de todos, de Buda, de Krishna, de Moisés, de todos, es que Jesús es el único que ha tenido la capacidad de ser práctico en poner la sabiduría accesible, en palabras simples, a la gente. Y yo veo esa gran virtud que tú tienes, por eso me imagino que tú sigues a Yeshua, porque eres una persona que te gusta ser muy práctica, muy pragmática y darle a la gente tu experiencia ya vivida y asimilada. Fíjate que llega después de un tiempo que te dedicas a estos menesteres, a estas situaciones, que lo que más he entendido es que tengo que compartir, porque si comparto, vamos a multiplicar, y si multiplicamos, estamos haciendo o estamos cooperando con un granito de arena, que quede claro, para vivir en un mundo mejor, ¿no? Así es. Y creo Octavio, que es lo más importante. Y a raíz de eso que estás comentando, ¿nos podrías platicar una vivencia, una experiencia tuya? Híjole, son muchísimas, pero ¿alguna? vivencias fuertes, espectacular. Fíjate, voy a platicar, esta nunca la he platicado y sí se las voy a platicar porque está aquí Miguel Ángel y creo que él me va a ayudar a descifrar, porque hasta la fecha no he sabido qué sucedió. Hace una buena cantidad de años, aquí en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, yo tenía ya como un mes sintiendo que las señales estaban en el cielo. Entonces volteaba yo mucho al cielo y de repente vas a decir, bueno, pero pueden ser cuestiones de pareidolias, y veía cruces en el cielo, cruces muy bonitas, o de repente veía formas que yo no llegaba a ver en el cielo, o veía colores que no es habitual que se vean, no colores de arco iris. Por ejemplo, volteaba y veía un destello violeta muy grande en el cielo y decía, ah, caray, en el cielo, ¿por qué en el cielo? ¿Qué está pasando? Pero recuerdo muy bien que fue un viernes, no recuerdo la fecha exacta, pero a las 6:30, 7 de la tarde, que me encontraba yo en mi automóvil, iba rumbo a un restaurante y en eso sentí la necesidad de voltear al cielo y veo en el cielo, aclaro, no iba solo, iba una persona, un amigo conmigo, así que no lo vi yo nada más, lo vi otra persona, y al voltear veo una esfera de fuego como a unos 200 metros. Entonces me impresiono porque le digo a la persona que iba conmigo, mira, voltea al cielo, y me dice, ay, ¿qué es eso? Y era una esfera de verdad con fuego, y no iba muy rápido, iba a una velocidad, pues no sé a cuántos kilómetros, pero la veía perfectamente bien. Fue tal el asombro que yo tuve que me tocó el SIGA, me paro a 3-4 metros y esa esfera que iba a 100 metros baja y yo creo que llegó a unos 15 metros de donde estábamos. Te explico, era una esfera color transparente como una medusa del mar y al momento que se contraía cambiaba de color violeta, rosa, amarillo. Era increíble lo que estaba viendo. El tamaño sería más o menos como de un vehículo de mediano tamaño ahorita, para que te des la idea. Y dentro de esta esfera iban,
yo creo que no cientos, miles de llamas encendidas, unas más grandes que otras. Fue impresionante, de verdad, fue impresionante y me sucedió algo muy extraño porque al momento que se acerca y que la veo, yo levanto mi mano derecha y digo, yo ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Sentí mucha paz y sentí mi cuerpo muy, muy, muy caliente. Y desde ese día entendí muchísimas cosas que yo no había entendido. Sé que no estamos solos. Sé que no fue un sueño. De verdad tengo una persona que lo vio conmigo y se asustó muchísimo. Y sé que fue un mensaje. Eso Son me como queda muy mensajes claro. ocultos, ¿no? Pues bueno, tan oculto no fue te lo porque comento estaba porque hace un momento enfrente. decías no lo entendía, pero después ya te diste cuenta qué es lo que te estaba mandando a lo mejor ese sueño. Estoy seguro que era parte de mis ancestros, de donde provengo y que estaban diciéndome que no estaba solo, que tenía que hacer algún trabajo. No, te lo quiero explicar y quiero ser de verdad ni soberbio ni nada. Un trabajo personal. Y cuando tú haces un trabajo personal y te das cuenta que es el camino o despiertas, lo empiezas a hacer de otra manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo aquí canalizando un poco tu sueño, canalizar es precisamente captar y percibir y preguntar y con todo lo que uno sabe cómo relacionarlo. Yo veo que era el espíritu del sol que se manifestó contigo y que muchas veces yo veo que trabajan mucho con el fuego, con las velas y el que lo recordaras ahorita te hizo conectarte a ese tiempo y ese espacio y me llegó el mensaje que ya es momento que tienes que trabajar con la energía del sol directa. Si una vela es poderosa, el sol tiene un espíritu maravillosa. El sol es la energía más fuerte. A veces nos preocupamos que si tenemos la vela blanca, la vela rosita del amor, la vela verde del dinero y en realidad tenemos a ese astro poderosísimo llamado sol en el cual nosotros podemos percibir energía. Le voy a dar una receta muy sencilla. Usted vea al sol y hágalo, acarícielo con las yemas de su dedo hacia distancia, a la altura de su corazón bajando, y sienta esa energía que entra hacia su corazón y limpie todo. Haga una limpieza energética de todo. Ese es un espíritu, el sol. El sol no es un órgano físico, es una entidad espiritual, es un ser de luz que está dispuesto. Y para mí, en este caso, para ti, es que ya tienes que trabajar, es un recordatorio, por algo son las cosas. Aquí no hay nada por casualidad, todo sucede por una razón de ser y que nos permitiste esa información, es que tienes que trabajar con el sol. Muchísimas gracias, primera vez que lo comparto, gracias de verdad Miguel, no lo había compartido y déjenme decirle a la gente que la espiritualidad tiene que ser individual, la espiritualidad tiene que salir de tu corazón, sobre todo con mucho amor hacia tu persona para que todo lo que tú necesitas que llegue pueda llegar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero escúchalo bien. Hay veces que no nos amamos ni nos respetamos a nosotros mismos, no como debiéramos hacerlo, y por eso es tan difícil encontrarnos en otro plano. Recuerde usted que el 99% es metafísico y el 1% es materia. Creo que es un momento muy importante de despertar, de trabajar esa parte, de trabajar con el sol, de trabajar con el fuego, de transmutar todo lo negativo. Y cuando decimos transmutar, a mucha gente esa palabra se le hace muy complicada. Sí, claro. Y transmutar nada más quiere decir cambiar lo malo en bueno, la enfermedad en salud, la pobreza en riqueza. Sí me doy a entender, es lo más simple que hay, pero tienes que trabajar conectado, como bien nos decía Miguel, con tu Dios, con lo que tú necesites trabajar para que puedas cooperar. Yo les propongo algo. Aquí en Contacto, en estas transmisiones, queremos enseñarlo a usted a cómo iniciar a conectarse con usted mismo para que pueda ser un ser espiritual. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? Excelente. Yo creo que esto es más que una plática, es una clase y una experiencia, que es lo que vale más. Yo cuando he estado interesado en tomar algún curso o alguna enseñanza, lo que vale más es la experiencia. Y en este camino espiritual yo he tenido dos vivencias pequeñas. Una
muy fortuita, a través de la sensación, en un proceso espiritual del yoga, del vegetarianismo, de la alimentación, de los ayunos, de todo lo que se hablaba. Una vez tuve la oportunidad, una experiencia muy bonita de conocer qué es el samadhi. El samadhi es una palabra sánscrita que significa como la plenitud, la liberación y esa iluminación total. Yo iba entrando por el puente, ahí por el Mercado Corona, hay un puente, para los que no conozcan, es un puente que uno atraviesa aquí en la zona de Guadalajara, como unos 2 kilómetros subterráneo, y estaba esperando en mi vehículo el semáforo. En ese momento sentí que algo se desprendió de mí y sentí un amor inmenso que no cabía en mí. Eso se llama samadhi. Un amor y una plenitud tan grande que dicen los hindúes que es 1.000.000 de veces más placentero que un orgasmo. Imagínense lo que se puede sentir en el cuerpo. Es algo que estalla, algo que tú te identificas. El árbol lo ves maravilloso, la hoja que cae la ves primorosa, ves el cielo, ves todo, o sea, se ilumina. Se dice que los maestros como Cristo, como Moisés, viven en ese estado permanente, por eso tienen ese amor, esa capacidad y esa entrega total. Eso es lo que vi a nivel sensación, y a nivel personal no tiene precio lo que ha cambiado mi chip en mi vida. Lo que yo fui cuando nací, lo que soy ahorita en mi forma de pensar, que día a día estoy cambiando. Esos son los cambios metafísicos que debemos de tener. Y quiero despedirme yo con esto para todos ustedes. No se desespere en este camino espiritual, paso a paso, poco a poco. Y lo más importante no es llegar a ser espiritual, sino el proceso. El proceso es lo que nos va a dar la felicidad infinita. Lo espiritual no es una meta material, no es un objetivo del 1%, es una meta metafísica del 99%. Por eso usted tiene que ir paso a paso y centrar toda su energía en el placer de ese proceso. Si usted día a día va aprendiendo, va viendo estos Facebook Live que le están dando conocimiento, le están dando información, y usted va aplicando como un granito de arena cada día su vida, va incrementando su sabiduría, su enseñanza, aprende de nuestras experiencias. Eso es vivir en espiritualidad. No es que mañana usted tenga el poder mágico y haga cosas maravillosas, sino que usted lleve a su vida un poquito de comprensión para que su percepción de la vida cambie, mejore y pueda obtener una felicidad permanente. Muchas gracias, y así es como concluimos esta transmisión especial. Por supuesto, me despido agradeciéndole a todo el público que estuvo haciendo contacto una vez más con nosotros, y por supuesto a nuestros expertos que siempre tienen la apertura de compartirnos sus experiencias y abrirnos su corazón para compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Samantha Arteaga, les deseo una excelente noche y por supuesto muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, gracias Octavio, como siempre. Así es, muchísimas gracias también Octavio Lizondo, y también a todo el público que una vez estuvo haciendo contacto con nosotros. Les deseo una excelente noche.